Bueno, pues nada, hoy estamos aquí, hablamos con Dani Facchio, como os decía, que es autora del manual ilustrado del sin glutenista y como se acerca San Jordi, pues bueno, pensamos que qué mejor ocasión, ¿no? Que poder hablar con Dani. Y además, quizá también muchos la conoceréis a través del blog que tiene Sin Glutenismo y además es técnica superior en dietética. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Dani. Muchas gracias a vosotras por invitarme y bueno, gracias a todas las personas que estáis aquí, que me parece flipante, no esperaba tantísima gente. Así que nada, espero que pasemos un ratito agradable y sobre todo pues que os vayáis con ideas chulas y demás. Te quería preguntar porque este libro que se publicó en 2018, además me acuerdo que quizá alguno de los asistentes también se acordará, desde la asociación, estuvimos en la presentación que se hizo en Barcelona y nada, y entonces además has ido sacando, ya estás por la tercera edición y además has ido sacando actualizaciones, ¿no? Sí, la segunda edición incluyó pues bueno, lo típico de correcciones de ratas y estas cosas pues, que suelen pasar, ¿no? Que se te queda alguna cosa de por medio, pero la tercera sí que, claro, pilló más o menos en un momento en el que acababa de haber actualizaciones tanto en tema de diagnóstico como bueno, cuestiones que habían salido a lo largo del año y además después de pues 2 años y medio desde que había sido publicado el libro, eh, por la experiencia o las cosas que hablaba con la gente que lo había leído y sobre todo por los comentarios que recibía en redes sociales, me di cuenta de que eso, de que que era muy completo ya el libro, pero había ciertas cosas que no habían entrado en la primera edición en la primera y la segunda y que resultaban imprescindibles, ¿no? Que si querías tener un manual completo en el que estuviera verdaderamente pues todo lo que se puede abarcar desde un libro, ¿no? Desde la generalidad, pues faltaban ciertos temas y me decidí a incluirlo. Y lo que hice además, sobre todo para la gente que tenía las primeras ediciones, fue editar pues estos mismos contenidos, los recogí en un ebook que básicamente te lo imprimes en casa y lo adjuntas al libro que ya tienes. Y sobre todo esto, pues para que lo pudierais tener completo quienes tenían las primeras ediciones. Genial. Y exactamente para las personas que están aquí, ¿qué pueden encontrar el libro? ¿Para quiénes? Y Vale, pues también, sí, no, di. sí, bueno, básicamente desde el principio la intención fue recoger en un solo lugar, de hecho fue y vino la idea, ¿no? Pero en algún momento tuvo en mi cabeza un poco de forma de curso, pero la idea del libro me gustó mucho, sobre todo para poder llegar a gente pues, que no tuviera, ¿no? Estas competencias digitales tan cerca o que disfrutara de lo que es un libro en sí, ¿no? Pues bueno, la idea era recoger en un solo lugar todo lo que necesitaba saber un singluteinista para llevar su día a día, ¿no? Y también, es decir, de hecho el libro está escrito en segunda persona, hablando directamente a los singlutenistas, pero es una herramienta súper importante y súper útil para todo el entorno del singlutenista, ¿no? Y entonces está estructurado como en 6 partes, que el primero es el mundo sin gluten, que es todo lo que, el mundo del gluten, que es todo lo que abarca la cuestión de las patologías relacionadas con el gluten, ¿vale? Una segunda parte de qué comemos los celíacos o los inglutenistas, pues eso, para saber qué cosas tienen gluten y cuáles no. Luego la tercera es de el gluten en casa, que es de cómo nos apañamos en la cocina para evitar la contaminación cruzada, en las mesas y todo esto. Una cuarta de la vida social, que aquí abarcamos más pues, las relaciones familiares y personales, también las laborales y lo que es comer fuera de casa, más en nuestro entorno. Y un quinto capítulo de viajar, ¿vale? Viajar tanto dentro de España como a otros países, incluso vivir fuera, vivir en otros países, que eso es una cosa en la que yo personalmente tengo bastante experiencia y me parece bueno que podía aportar algo ahí. Y el último capítulo lo llamé La vida celíaca activa, sobre todo pues para abordar toda la parte más social de lo que tiene que ver con las patologías relacionadas con el gluten, ¿no? Pues todo lo de las asociaciones, lo de nuestras reivindicaciones como colectivo, pues bueno, esto al final, más allá de lo que es la alimentación en sí, pues, y de que cómo te lo apañes, ¿no? En tu día a día, tiene muchas cuestiones pues, sociales de por medio y qué podemos hacer al respecto como agentes activos en esto.
Ujú. ¿Y cómo te surgió la idea del libro? Pues es que por aquella época esto empezó como a resultarme necesario, como quien dice, hacia finales de 2017. Y en esa época, pues tenía muchísimo, ya de antes, ¿no? Pero en ese momento era como muy álgido el contacto que tenía con los inglutenistas, ¿no? A través de, sobre todo de Instagram, a través de mensajes privados, las rondas estas de preguntas que hago prácticamente todas las semanas. Y claro, y veía que la gente estaba muy perdida en cuanto a las cosas. Y sí que pues les iba pasando enlaces, iba contestando dudas, dando referencias de las cosas, pero era como, es que cuando me preguntas si el ingrediente tal en el etiquetado, por poner un ejemplo, tiene gluten, es que te puedo decir que sí o que no, pero es que no va de eso, sino que va de todo lo que significa o cómo saber, ¿no? Leer el etiquetado y al final es un capítulo entero del libro, ¿no? Entonces tenía siempre esa sensación de que la información estaba muy dispersa y de que, pues esto, ¿no? Costaba llegar, costaba encontrar un lugar en el que estuviera todo ordenado como de principio a fin, ¿no? Ujú. Y entonces, pues esto fue, dije, mira, esto hay que hacerlo, tiene que existir un lugar en el que todo esto esté, pues esto de principio a fin y bien ordenado y bien explicado y accesible para la gente. Ujú. ¿Y hay tengo curiosidad, bueno, no sé si engloba un poco todo, si había consultas, supongo, de esas que te hacían recurrentemente las personas a través de tu blog, redes sociales, que después recogiste en el libro, que dijiste, esto es súper importante porque no paran de preguntármelo y tienen muchas dudas. ¿Qué cosas? ¿Algún ejemplo, por ejemplo? Bueno, de hecho, esto fue curioso porque el índice, como quien dice, se construyó en base a todo esto, ¿no? En base a las dudas que iban surgiendo, es decir, eh, sí, o sea, básicamente yo lo que hice fue, bueno, pues estructurar estas 6 áreas, ¿no? Lo que era la vida sin glutenista y como que poner todo lo que hacía falta saber respecto a estas cosas, ¿no? Y es esto, y mucho de esto vino como los títulos mismos de cada apartado vinieron de las propias preguntas, ¿no? De lo de que si hay grados de celiaquía o yo qué sé, o si la avena tiene gluten, o si los cosméticos tienen gluten, o si comer sin gluten es mejor o peor para la salud, estas cosas, ¿no? O cómo me organizo un viaje, o qué hago si me tengo que ir a vivir a otro país. Eh, Estas cosas eran básicamente lo que me iban preguntando y al final lo que hice fue pues sintetizarlo, ¿no? Recoger un poco estas preguntas y desarrollarlo. Y lo que también me pasó fue que pues ya había como pensado, estructurado el índice y a lo mejor llegaba un punto en el que estaba escribiendo sobre algo y decía, ostras, de esto tendría que haber hablado antes para luego hacer referencia a esto aquí. Entonces me volvía atrás, escribía este apartado y ya lo volvía a reflejar. Así que sí, vamos, básicamente para mí es el libro que la gente estaba pidiendo. Y de hecho, el proceso de edición y de creación del libro fue así. Al final el libro existe porque la gente lo pidió, nosotros no tiene otro Mm. motivo, vaya. Creo que además está muy bien que al estar ilustrado, a mí me gustó mucho esto, que al estar muchas veces la información sobre celiaquía puede ser muy densa y es muy complejo. Yo a veces lo digo, parece que tengas que hacer un máster para saber qué alimentos cuáles son ya sin gluten por naturaleza, cuáles están etiquetados, cuáles, bueno, es un poco complejo hasta que no te lo aprendes, especialmente al principio. Entonces me gustó mucho el hecho de que era muy visual, que estaba muy bien. Hay una página que hay como puntitos, ¿no? Y te pone, esto es lo de las 20 ppm, ¿no? Este punto representa las 20 ppm entre todos los de la página. Estaban pues muy bien ilustrado. Entonces es mucho más fácil de entender, yo creo. Sí, Claro, sí. precisamente esa era la idea principal, el que fuera accesible y es esto, y que aun siendo denso y sobre todo técnico, al final, sobre todo en el primer capítulo nos metemos en muchos temas técnicos, pero es que además yo me quise meter, sobre todo porque la gente lo demanda, es que es esto, es que no sé por qué, pero los inclusionistas son de estos de que se miran las analíticas y dicen, y saben, ¿no? De valores de nitroglutaminasa, de parámetros genéticos y todo esto, entonces como es que jolín, a la gente le explicas las cosas, les enseñas a interpretar este tipo de cosas y lo entienden. Quiero decir, yo en ese sentido sí que creo que muchas veces pecamos de paternalistas, ¿no? De
por ejemplo, con el granel, no compres nunca granel, ya es como, bueno, habrá alguna situación o habrá algunas cosas que sí o que no. Entonces, creo que para mí sobre todo era la cosa de explicar el porqué detrás de todo, lo dicho, lo más accesible posible, obviamente, porque tampoco si no, no tiene mucho sentido. Y vamos, y por los comentarios y estas cosas, parece como que el objetivo está conseguido, ¿no? El que, bueno, pues habrá alguien a quien obviamente ciertas cosas le resulten un poquito más inaccesibles, pero en líneas generales son muy buenos como el feedback, ¿no?, que tengo con respecto a esto. También, como estamos también cerca de Sant Jordi, tengo curiosidad cómo fue el proceso de hacer el libro, porque dices, vale, me pongo a hacer un libro, pero es como muy grande, ¿no? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo se estructura? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerlo? Bueno, yo tengo que decir que la edición de mi libro fue un suicidio, las cosas como son, y es lo que dije, ¿no? Que en algún momento tenía aspecto de curso, pero al final, pues, como eso, se materializó en un libro. Sobre todo por lo que decía, por lo de hacerlo, por llegar a más gente y también, bueno, por la experiencia de leer un libro, ¿no? Y claro, o sea, yo no tenía ni idea de cómo se editaba un libro en el sentido más tradicional de la palabra, esta cosa de voy con una editorial y todo esto, y dije, bueno, a mí ninguna editorial me está llamando para hacer un libro, así que pues lo voy a hacer yo. Y ya está. Y entonces, claro, pues sí que es verdad que yo ya, o sea, tenía conocimiento de lo que era el crowdfunding, que básicamente es vender la leche antes de tener la vaca, ¿vale? Y esto viene bien por dos motivos. O sea, al final es un método de financiación por el cual la gente te paga el producto, en este caso el libro, antes de que exista el libro en sí, ¿no? Entonces, eso decía que es muy útil por dos motivos. Primero, porque te permite financiarlo, porque imprimir un libro y en las tiradas tan pequeñas que podemos hacer, pues esto, ¿no?, de manera particular y no las tan grandes que hace una editorial, es muy caro, se lleva mucho dinero. Y segundo, porque es una muy buena prueba social y por eso siempre, o sea, a mí me gusta mucho contar que el libro se financió por crowdfunding, porque es lo que decía, el libro existe porque la gente lo pidió. Cuando el libro no existe y la gente te dice, viendo el índice y viendo unas páginas de muestra, ¿no?, dice, yo quiero que exista este libro, al final la gente, cuando está comprando anticipadamente tu libro de esta manera, lo que hace es decir, o sea, primero depositar su confianza en ti, que para mí eso es bestial, y segundo esto, decir que sí que lo quiere, que quiere que exista este libro. Entonces, pues esto básicamente para mí fue el sentarme y decir, vale, ¿qué es lo que tiene que incluir todo esto? Y luego toda la parte y entonces para mí, yo lo que hacía era, me imaginaba, o sea, en mi cabeza visualmente tenía cada página que iba a constituir el libro, es decir, cada doble página. Si os fijáis, al final cuando abréis el libro, o sea, lo abres y tiene un aspecto concreto, ¿no? Entonces, este aspecto yo me lo iba dibujando en bocetito. O sea, yo tenía un cuaderno en el que dibujaba las páginas en pequeñito y decía, vale, aquí va este dibujo, aquí va a ser aquello, el gráfico, lo que fuera. No, creo que además está muy bien, ¿no?, el hecho de decir, bueno, pues lo hago mediante crowdfunding y lo hago yo. Si no es a través de una editorial, me espabilo, busco la forma, lo hago, y además era algo que la gente pedía. O sea que está muy bien. Y después, también nosotros siempre hacemos muchísima, bueno, incisión en el hecho de que cuando la gente muchas veces tienen dudas sobre celiaquía y lo buscan online o preguntan en foros, entonces siempre les decimos, hombre, a fuentes que sean fiables, porque al final, si no, puede que la información que os den no sea fidedigna. Y yo sé que la que tú das siempre está muy bien documentada y está súper bien informada, y te quería preguntar también, pues, para hacer el libro, ¿qué fuentes utilizaste? Claro, o sea, evidentemente siempre que hablamos de materia de salud, y esto ya no solo con el libro, sino con mi página, con cualquier cosa que digo en redes sociales, todo o sea, tiene una responsabilidad muy grande detrás y tenemos que saber, pues esto, ¿no?, hablar con rigor y sobre todo saber decir cuando no sabemos. De hecho, justamente hoy, antes de entrar esta mañana,
respondía a una de estas rondas de preguntas que hago en mis redes sociales y respondía, o sea, me preguntaba una cosa sobre la anestesia, perdón, la sedación que te hacen para la biopsia en personas que están dando lactancia materna. Y yo no lo sé, o sea, no lo sé qué requisitos o qué todo esto, y es que lo digo abiertamente, no lo sé, voy a preguntarle a esta persona o a esta otra, porque antes que responder de manera poco rigurosa, poner, y sobre todo lo que digo, hablando de la salud, no, y hay que saber decir no lo sé. Entonces, de cara a buscar información en general y específicamente para el libro, dependiendo del apartado del que estuviéramos hablando, hay mucho de experiencia, por supuesto, porque, por ejemplo, pues esto, ¿no? De cuando estoy viviendo fuera o de todo el tema de la parte social, de pues lo que yo veo y vivo en las redes sociales, ¿no? Y con las asociaciones y demás. El primer capítulo tiene mucho más de investigación de papers, de posicionamientos de sociedades científicas, de entidades de gastroenterología, la SGAN, por ejemplo, que es la ¿cómo es? European, Sociedad Europea de Patología Digestiva, Nutrición y no me acuerdo qué más, pediátrica, ¿no? Es decir, este tipo de cosas y por supuesto la información de las asociaciones que en cierto sentido es sobre todo más relacionado a no tanto el etiquetado, que también, pero por ejemplo el tema de restauración y esto nos cuentan mucho cómo son las realidades y además esto es muy importante en el lugar en el que vivimos, ¿no? Porque estas realidades de cómo se vive sin gluten varían mucho de unos países a otros o de unas regiones a otras, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera o sea, tienes que buscar información sobre todo en gente con nombres y apellidos. Esto tema del anonimato, pues bueno, cuando lo puedas hacer está muy bien, pero para ciertas cosas es importante tener pues esto como un peso dentro del campo, ¿no? Y es verdad que mucha cosa es inaccesible para el público general, tanto porque no puedes acceder a un artículo científico, porque no puedes entrar y ya está, como por eso, ¿no? Por la literatura científica que es densa y infumable, vaya. Entonces, que bueno, que hay que tener un poquito de paciencia y formación para entender. Y también hacías mención un poco a la parte más personal que mencionas en el libro. También no hemos mencionado que, bueno, eres celíaca y, bueno, a raíz de aquí el interés también por el tema. Y entonces, si nos quieres explicar un poco cuándo te diagnosticaron, cómo fue también en el momento del diagnóstico, cómo te lo tomaste, qué síntomas tenías, un poco. Pues bueno, esto fue diría que por abril, mayo, más bien mayo de 2010, acababan de diagnosticar a mi hermanita celíaca, que tenía 5 años de aquella. Y tuvimos la suerte, yo siempre digo que esto fue una concatenación de suerte, de buena aplicación de un protocolo que ni siquiera en aquel momento existía, pero bueno, que cuando diagnosticaron a mi hermana le dijeron a sus padres, bueno, ahora todos los familiares de primer grado son grupo de riesgo, así que va a tener que hacerse las pruebas todo el mundo. Y yo, obediente que soy, yo fui para mi médico de cabecera y le dije, bueno, me han dicho que tengo que venir a hacerme las pruebas y mi médico de cabecera también aplicando un protocolo que ni siquiera existía y que ni siquiera a día de hoy se aplica del todo tan bien, me dijo, vale, ¿tú tienes síntomas? Y yo no tengo síntomas, ¿y comer gluten? Sí, como bien de gluten. Vale, pues nada, se presenta sintomático para valoración, para cribado familiar de celiaquía, presenta media hermana celíaca. Y me hicieron las pruebas, me hicieron la primera analítica de anticuerpos y analítica general y estaba fatal. Tenía los anticuerpos disparadísimos, tenía anemia ferropénica a lo bestia, vitamina D por los suelos, calcio por... O sea, era un desastre absoluto y yo no tengo síntomas, ¿no? Claro, tú no notabas nada, o sea, fue en la analítica, pero tú no sabías nada, no notabas nada. Claro, la cuestión es que yo había normalizado, esto lo vi después. Esto, lo que decía, esto fue más o menos por mayo, junio, y claro, mi médica se quedó así flipando con el resultado y dijo, bueno, pues te derivo al digestivo. Claro, en medio pasó un verano, no sé cuántos, pero bueno, cuando llegué al digestivo a finales de octubre, lo mismo, el médico digestivo, mira, me dice, ¿qué haces tú comiendo gluten con esta analítica como la tienes? Me repitió la analítica, porque siempre se hace una segunda determinación, salió igual de mal, y me dijo, pero empieza, y me pidió la gastroscopia con biopsia,
que me la dieron para mediados de diciembre, pero me dijo, pero empieza ya con la dieta sin gluten. Y yo en aquel momento que ya había oído alguna cosa de esto y se lo habían comentado precisamente a mi hermana, y bueno, a los padres de mi hermana, claro, dije, pero no se falsean los resultados si esto, ¿no? Si empieza la dieta sin gluten antes de hacer la biopsia y tal. Y dice, mira, tal y como estás, empieza ya, que esto que vamos ganando y ya hemos perdido bastante tiempo. Total, o sea, esto tarda mucho tiempo en recuperarse y vamos a pedirte la biopsia urgente. Pues estuve 1 mes y medio sin gluten antes de la biopsia y aún así me salió un MARS3B. El caso está en que cuando mi médico me dijo que empezara con la dieta sin gluten, también me suplementó por los déficits que tenía y estas cosas. Y yo a la semana de empezar la dieta sin gluten, o sea, era otra persona. No tenía tan mal humor, no estaba tan cansada, o sea, yo estaba por los suelos todo el día y yo pensaba, bueno, estoy arquitectura, ya está, o sea, estoy cansada y listo, pero no era todo esto. Claro, tú no eras consciente, no sabías que era claro, por el motivo que estabas tan cansada, pensabas, bueno, pues ya lo habías como, bueno, ahora tu normalidad era estar siempre mucho más cansada. Wow. Claro. Y con el tema de ir al baño lo mismo, o sea, yo iba estreñida, iba una vez cada 3 días, pero estreñida. Pero para mí era lo normal, o sea, yo pensaba que bueno, que yo iba al baño así, ya está, no me había ni planteado que hubiera gente que se fuera al baño todos los días. Y fue llevar una semana y empecé a ir al baño todos los días y lo mismo, levantarme por la mañana descansada a las 8 horas de haber dormido sin despertador y decir, ostras, ¿qué es esto? Y claro, y esa es la cuestión, y además este es el mayor problema que tenemos en esta patología, y es que normalizamos un montón de cosas. Sí. Y después también te quería preguntar un poco por tu nueva etapa profesional como técnica superior en dietética y cómo surgió un poco cuando decidiste estudiarlo y por qué decidiste hacer este camino. Bueno, la verdad es que lo intenté, o sea, lo empecé a estudiar, a ver si lo pienso bien, lo empecé a estudiar en 2019, pues lo había intentado 2 años antes. Lo que pasa es que bueno, lo intenté por la pública, me quedé en lista de espera al final de todo, porque claro, con mi edad, mi titulación y todo esto, no entraba por delante de nadie, vaya, era el último bueno de todos. Y al final, y en el 2019 descubrí que hay unas becas aquí en la Comunidad de Madrid para hacerlo por privado y, hombre, costaba dinero, pero no me costaba tantísimo, o sea, me financiaba buena parte cada curso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esa fue la posibilidad y me lo planteé sobre todo por una manera de profesionalizar lo que estaba haciendo. Al final, yo cuando explicaba lo que hacía en singlutenismo daba millones de vueltas. Así, bueno, pues es que tengo una página y es que ayudo y no sé cuántos y contesto y ahora tengo un libro y era como... Claro, porque al final habías estudiado arquitectura, ¿no? Sí, sí. Pero después a lo que te dedicabas era, o sea, trabajabas profesionalmente teniendo el blog, las redes sociales, el libro, también hacías talleres de cocina sin gluten. De cocina. Y entonces, bueno, es lo que dices, ¿no? Que no, claro, que era un ámbito muy, muy grande y fue una forma de canalizarlo, ¿no? Sí, y sobre todo también era la cosa esta, ¿no? De sentir que como que siempre se quedaba un poco corto todo y esto, o sea, ahora lo hablaremos, pero cuanto más experiencia, cuantas más pacientes tengo a través de la consulta, más cuenta me doy de lo corto que se puede quedar cualquier cosa que hagamos en redes sociales. Al final, es esto. Al final, yo en aquel momento lo que era básicamente era, mi perfil le encajaba dentro de lo que es paciente experto, ¿no? De un paciente que está muy comprometido con su patología y la sabe llevar muy bien y ayuda a otras personas en la misma situación a vivir su día a día igual, ¿no? O sea, igual de bien me refiero a poder desenvolverse en eso y al final el libro es esto, ¿no? Es el cómo tienes que vivir siendo sin glutenista. Ahora bien, hasta ahí, quiero decir, como profesional no sanitario no puedes decir más, no puedes entrar a hacer ninguna valoración de todas las que puedo hacer ahora y que son igual de fundamentales dentro de lo que es el tratamiento de las patologías relacionadas con el gluten. Y es justamente lo que me estoy dando cuenta ahora, es de la necesidad de estas figuras que no las tenemos en la seguridad social, es decir, si te diagnostican, en el mejor de los casos te derivan a la asociación de celíacos y tienes una asociación que responde y que te ayuda y que todo,
pero en el peor de los casos te dicen, ala, come sin gluten y búscate la vida, ¿no? Y es justo lo que estabas diciendo antes, es Claro. la vida y nos pasamos la vida, ¿no? Diciendo, no entres en Doctor Google, pero claro, Sí, cuando, es lo primero que se hace. Sí, sí, claro, sí, es si la así. dieta da una alternativa, Sí, sí, sí. Y ahora, o sea, ahora tienes pacientes celíacos, ¿solo pacientes celíacos o también tienes con otras patologías o como... los tengo de todo tipo, obviamente la mayoría son glutenistas, eso sí. Los tengo de patología digestiva porque es de lo primero en lo que me he formado y en lo que me estoy especializando. También me gustaría especializarme en autoinmunes, sobre todo porque la celiaquia es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y tengo pacientes que simplemente lo que quieren hacer es aprender a llevar un estilo de vida más saludable y estas cosas. Otras patologías tipo yo que sé, renal o de salud femenina o estas cosas, no estoy especializada y derivo, por supuesto. Y de los que son los pacientes celíacos, ¿cuáles son sus preocupaciones más habituales? Bueno, la verdad es que estoy teniendo un poquito de todo. Diría sí, la más frecuente o la más importante es no me bajan los anticuerpos o no termino de mejorar. Por suerte, esto es algo que en la inmensa mayoría de los casos lo podemos manejar aprendiendo a hacer la dieta sin gluten, porque lo que está pasando es que no hacemos la dieta sin gluten Vale, correctamente, quiero decir. no, porque te iba a decir, en la mayoría de los casos es que no lo están haciendo bien, ¿no? Sí, bueno, y esto lo demuestra las estadísticas. Si ves los informes, ha habido a finales del año pasado, de principios de este año, ha habido 2 informes respecto de esto que hablan un poco ¿no? o sea, dos revisiones bibliográficas y tal, que hablan un poco de la situación de las personas con patologías relacionadas con el gluten y en los distintos aspectos, ¿no? Pues en el proceso de diagnóstico, en la adherencia de la dieta, en todo esto, y en lo que de principio a fin coinciden todos es que en la necesidad de que haya un profesional de la dietética y la nutrición, hay que derivar a estos pacientes en el momento del diagnóstico. Una persona especializada, insisto, porque es lo que decía, ¿no? A mí me viene un paciente con recién diagnóstico de una enfermedad renal crónica y yo no lo voy a saber atender, no voy a saber enseñarle a llevar su patología, ¿no? Entonces, con la celiaquía, con las patologías relacionadas con el gluten pasa lo mismo. Necesitas que alguien especializado en la materia te enseñe cómo tienes que hacer las cosas de principio a fin, ya no solo en lo que respecta a la adherencia de la dieta sin gluten, que por supuestísimo, porque todo tu tratamiento se fundamenta en esto, está basado en esto y si esto falla, o sea, podemos contribuir a la salud de otras muchas maneras, pero esto tiene que estar bien también. Y eso, una persona que te enseña a llevar bien la dieta sin gluten y además que te valore nutricionalmente, te enseña a comer y esto. Y esto es lo segundo que más estoy viendo y es que no sabemos comer. O sea, no tenemos, es verdad, General, sí, en que general, sí. no es un tema ya solo del gluten, sino en general, ¿no? Sí, y yo lo que estoy viendo es que la gente come muy poco. Y digo, pero ¿cómo no pasas hambre con esto? ¿Cómo no vas a estar cansado comiendo ¿Qué así? hacen lo típico de no desayunar o desayunar un café o cosas así? No, ¿O no? no, Es en general. sobre todo yo lo que veo es que no sabemos primero las frecuencias del alimento que tenemos que tener habitualmente, ¿no? Nos caló mucho el mensaje este de 5 al día y eso está muy bien. Igual no lo llevamos tanto a la práctica, pero por lo menos lo tenemos en la cabeza, pero hay otros tipos de cosas de estas que no tenemos nada frecuente. El consumo de legumbres en nuestro contexto es bajísimo. Entonces, este tipo de cosas también contribuyen muchísimo a la salud. Al final, cuando, por supuesto en cualquier persona, ¿no? Pero cuando te diagnostican, y esto es una cosa que le comento mucho a los pacientes que no terminan de mejorar, la calidad de tu dieta va a determinar mucho cómo de rápido o cómo de bien te recuperas después del diagnóstico de celiaquía, básicamente, porque es la materia prima con la que tú vas a construir tus células. Es que es así. Entonces, la reparación de tejidos hace falta, pues esto es buena materia prima. Si no tenemos, y yo soy la primera que pasó por esto, ¿no? Si no tenemos pues esto, si no nos estamos alimentando lo suficientemente bien en calidad y en cantidad, no podemos llevar a cabo bien estas funciones. Y decía que yo soy la primera que sufrió esto porque cuando me diagnostican, yo digo, bueno, pues cámbialo con gluten por lo sin gluten y se acabó, ¿no? Y además yo en aquel momento el diseño de mi alimentación era muy deficiente en el sentido de que pues no comía fruta, no comía verdura, no nada de esto y comía muy basado en productos procesados y demás.
Claro, nos quejamos mucho y con razón, por supuesto, ¿no? De los precios de los productos específicos sin gluten y todo esto, pero obviamente en una alimentación mejor diseñada ya no solo vamos a comer mejor, vamos a mejorar mejor, o sea, más rápido de la salud y estas cosas, sino que también nos vamos a ahorrar en dinero, porque es que no Claro, tendríamos que estar gastándonos tanto en esto. claro, porque muchos de los procesados ya no los comeríamos. Y además, también nosotros habíamos hecho, bueno, estudios también en la asociación, hicimos uno con el pan de molde sin gluten y la comparativa con el pan de molde con gluten y evidentemente pues había muchos más, bueno, muchos más aditivos, azúcar, mucho más sal, muchos más, bueno, en general. Harinas refinadas, no existe el pan industrial sin gluten integral, no existe. O sea, lo hay artesano, y ahora, pero es que durante años no ha existido nada más, está todo basado en almidones. Sí, sí, es verdad. Yo esto del tema del pan integral, es verdad que yo siempre lo miraba y pensaba, yo no lo he visto nunca, no sé. Sí, sí. Sí. Entonces, sí, sí. Y después, ¿nos puedes dar a los que estamos hoy aquí algunos consejos así generales que podamos tener en cuenta para llevar una alimentación más sana y, bueno, y también equilibrada, teniendo en cuenta que la mayoría que están aquí son celíacos, pero bueno, al final se puede aplicar a todo el mundo, es lo que decías. Claro, sí, al final, bueno, ya no va a ser nada nuevo, ¿no? Bueno, de paso tu alimentación en productos, en materias primas, productos menos procesados, ya no solo porque van a ser más saludables, sino porque va a haber menos pequeñas partes por millón, ¿no? De gluten. De hecho, tengo una paciente pediátrica que o sea, miramos todo y estoy segura y lo terminaremos de ver, ¿no? Todavía nos falta ver resultados, pero el mayor problema que observamos fue que el diseño de su alimentación era malísimo, o sea, comía muchísimos procesados y esto también influye, ¿no? Es decir, hace que no terminemos de recuperar porque estamos comiendo pequeñas partes por de gluten. Entonces, obviamente, que es lo que llevamos comentando mucho, o sea, se ha dado mucha más visibilidad a esto de basar nuestra alimentación en productos menos procesados y también os diría que y todo esto sin menospreciar ni muchísimo menos, los productos procesados en el sentido de que son una buena herramienta y yo lo agradezco de verdad y son una buena herramienta para conseguir la adherencia sin gluten. Más que nada, o sea, la dieta sin gluten, perdón. Más que nada porque en el momento del diagnóstico lo primero que necesitas es hacer la dieta correctamente. Luego ya tendremos tiempo, ¿no?, de mejorar la composición y estas cosas y todo bien. Pero si ahora mismo tienes que tirar, ¿no?, de lo que decíamos, de los panes de supermercado que son más refinados, que lo que sea, sea. Pero bueno, luego poco a poco nos meteremos, ¿no?, a mejorar estas cosas. Y por Dios, comer legumbres. el mejor consejo que os puede dar, sobre todo porque en general favorece el tema de la salud digestiva, es muy importante para la salud digestiva. Y tiene un impacto medioambiental muy inferior a las proteínas de origen animal. Y además, pues esto, para el tema de la fibra, el tema del colesterol, de las enfermedades cardiovasculares, son una maravilla las legumbres, comer legumbres. Y probarlas de las 1000 maneras que podéis para que os gusten. ¿Cuántas veces a la semana deberíamos comer legumbres? Un mínimo de 3. Y esto, ¿Tres días? ¿Tres 3 veces? raciones, 3 veces, 3 raciones. Un mínimo de 3 comidas, pero esto es un mínimo. Obviamente se puede comer más y tal. Básicamente, al final de lo que se trata es de que las fuentes de los alimentos que comamos, ya no son las proteínas, sino todo en general, sean variadas. Y esto, por ejemplo, mira, este consejo también sí que es importante de cara a los nutricionistas, es que solemos basar nuestra alimentación, o sea, nuestras fuentes de hidratos de carbono complejos en el arroz y en el maíz. Y es muy importante, y esto sí que es importante, para que variemos estas fuentes, ¿no? Que pasemos aquí, no a TEF, sarraceno, mijo, estas cosas, hay más cosas, patata, boniato, demás. Porque son ricas esto pasa lo mismo con las frutas, cada una es más rica en unos grupos, en unos minerales y vitaminas que las otras no. Entonces, cuando basamos nuestra alimentación tanto en el maíz y el arroz, nos estamos perdiendo mucho, ¿no? Y es esto, que variemos las fuentes de los alimentos y hablando de las proteínas, pues de las proteínas, que sea variadito y un mínimo de eso, de 3 raciones de legumbre a la semana, pero si fueran 5, genial también, vaya.
Y bueno, antes de pasar, haremos una ronda de preguntas. Antes, nada, explícanos si queremos comprar el libro, el manual ilustrado del singularista, ¿dónde podemos hacerlo? Bueno, está en librerías y en puntos de venta tradicionales, pero sobre todo, o sea, sobre todo para mí esto fue, y de hecho fue algo que conseguimos con la segunda edición. La primera edición se vendió íntegramente en mi página web y el crowdfunding y en las presentaciones. Está ahí, sobre todo eso, para la gente que no tenga la posibilidad o no quiera comprarlo por internet o no me conoce, me conozca porque se ha encontrado mi libro en la casa del libro, ¿no? Y sería fantástico. Pero yo esto siempre también lo cuento muy abiertamente, con muchísima sinceridad. A mí el mayor favor me lo hacéis si me lo compráis directamente en mi página web, porque a través de los puntos de distribución perdemos el 55% de su venta y ese es el total de los beneficios. O sea, al final cobra gastos, como quien dice con eso. Y lo que sí es que ahora esta semana, precisamente por el tema del Día del Libro, lo tenéis sin gastos, o sea, con los gastos de envío gratis en mi página, con el código Día del Libro, todo junto. Así que, vamos, está lo mismo comprármelo a mí que ir a comprarlo a cualquier tienda o a Amazon o a quien sea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con mucho cariño os lo envuelvo personalmente y os lo envío de mil amores. El blog es singlutenismo.com, ¿no? Lo pongo en el chat. Sí, sí. Vale, ya lo he puesto. Y ahora vamos a hacer un poco de turno de preguntas. Si queréis, las preguntas que podáis tener las podéis escribir en el chat y entonces así Dani las puede ir respondiendo. Antes teníamos un mensaje que ponía cuando estábamos hablando ponía los garbanzos y su harina. Y cuando lo he visto te quería preguntar, claro, o sea, deberíamos comer garbanzos, pero el garbanzo entero. Entiendo que la harina, aunque sea preferible a otra harina, pero es mejor comerlo directamente, ¿no? O no, o es igual. Bueno, o sea, obviamente los alimentos, todo tipo de alimentos, ya no solo los garbanzos, cualquiera, son mucho más interesantes en su matriz alimentaria habitual, es decir, mejor el garbanzo entero que la pasta de garbanzo, o mejor la fruta entera y masticada que triturada o, por supuesto, que hecha zumo, ¿no? Es decir, al final lo que se ha visto, aunque todavía no se sabe exactamente por qué, y creemos que tiene que ver con la matriz alimentaria, es que no es lo mismo consumir los alimentos enteros que consumir los nutrientes que tienen los alimentos. Esto que se suele llamar como nutricionismo va por ahí. Ahora, si para comer legumbre, si te cuesta horrores comer legumbre y a ti la pasta de garbanzo, la pasta de lenteja roja te gusta, bienvenida sea. O sea si esta es la manera en la que tú tienes por ahora, que empiezas ahora a comer legumbres, a tomar conciencia de estas cosas, es tu manera de ir incluyendo legumbres, ya está. O sea, no hay más que, va a ser más que nada, va a ser esto, ¿no? Si al final por comer garbanzos enteros no los vas a comer porque solo lo sabes comer en cocido y te da mucho calor ahora en verano, o los pruebas en ensalada y no te gustan, o yo qué sé, pues mira, en hummus, en pasta, en lo que sea, bienvenido sea. Bueno, animaros a escribir comentarios, aprovechad que tenéis aquí a Dani. Vale, tenemos una pregunta. Dice, estando tan expuesta en redes, ¿nunca has tenido la tentación de dejarlo o has sentido que todo el trabajo que hay detrás te merece la pena? Hombre, sí, crisis existenciales he pasado más de una. No, sí, a ver, al final, justamente el otro día lo hablaba con unas amigas que conocí a través de un grupo de emprendedoras, y esto también es muy importante, el rodearte de gente que esté un poco en la misma onda que tú para estas cosas. Yo la sensación que tengo con sin glutenismo ¿sabes? Se lo decía a ellas, es que es así, ¿no? Como que he hecho mil cosas, lo que decía de que antes para explicar qué hacía en sin glutenismo daba mil vueltas porque tenía que decir todo lo que hacía y no tenía como un perfil, ¿no? Y aunque ahora mismo esté dedicándome a la dietética, no dejo de hacer otras cosas, por supuesto. Y además que obviamente la aplicación del perfil de dietista tiene también muchas salidas. Pero para mí ha sido un recorrido muy, muy largo, porque este año, de hecho, Sin Glutenismo cumple 10 años, de
probar distintas cosas y durante mucho tiempo o en muchas situaciones, más que tiempo, en muchas situaciones, porque me pasó el lunes mismamente o el martes, te tiras de los pelos con ciertas cosas, ¿no? Gente que, pues, que no valora tu trabajo o que te plagia o que pretende que lo hagas el trabajo gratis sin ni mucho menos preguntar. Yo que sé cuánto cobras por ciertas cosas o que te pretenden pagar con visibilidad o con unas galletas o tal, y es como, bueno, a ver, vamos a hablar de qué condiciones o qué cosas y nos podemos amoldar todos, ¿no? O bueno, eso, gente, esto me pasa ahora más, que hay personas que pretenden que pasemos, todos los nutris y dietistas, que pasemos consulta, y los médicos por supuesto, que pasemos consulta por redes sociales, ¿no? Esto de que te cuentan su vida entera. Por un mensaje privado que te lo envían, ¿no? Eso es. Y no solo esto no valoraría mi trabajo, que por supuesto, sino también que no es responsable ni es seguro. Yo tengo una publicación en mis redes sociales, muy reciente además, de no envíes tus analíticas por redes sociales o por correo a cualquiera. O sea, por muy rigurosa que yo sea, por muy dietista que yo sea, no me puedes mandar tu analítica, primero porque vulnera tu derecho a la protección de datos de entrada, y segundo porque no es suficiente con mirar una analítica y decir esto. O sea, yo es que, y esto es lo que, justamente de aquí venía lo que decía antes, de que me estoy dando cuenta de lo corto que se queda todo, el poder contestar mensajes en redes sociales. Es maravilloso porque notas el contacto, o sea, ¿no? Notas a la otra persona al otro lado y la gente es muy agradecida y muy cariñosa y todo, y por supuesto. Pero yo desde que estoy sentada una hora, y hay veces que se nos va bastante más de una hora, con mis pacientes, haciendo la historia clínica, conociéndoles, viendo cuáles son sus gustos, viendo cuáles son sus circunstancias sociales, que sí. Yo tengo una paciente que su cena es entre que lleva a los niños de las clases ¿no? al entrenamiento o a lo que sea. Eso es todo lo que puede cenar. Y o sea, estas cosas son las que se ven y las que se tratan y las que puedes abordar en una hora que te sientas de consulta de dietética. Otras muchas cosas bueno, en general te puedo decir esto, pero necesitaría conocer tu caso para poder darte un consejo que verdaderamente te pueda servir. Y la verdad es que me siento súper afortunada de tener esta oportunidad de pasar tanto tiempo con los inclutenistas que pasan por la consulta por esto. Claro. Porque verdaderamente decís, bueno, así sí, así puedo ayudar. No, y además también personalmente debe enriquecer ver también cómo la persona puede aprender cómo evoluciona, hacer el seguimiento, ¿no? También. Sí. Sino también en redes es lo que dices, al final se queda más corto. Tenemos más preguntas. Una es, cada día para desayunar hago el pan, son como tortas hechas en la paella / plancha y mezclando varias harinas con agua y lino. Tendría que tener en cuenta qué harinas utilizo, es decir, si mezclo dos como avena y garbanzo, ¿es correcto o es más saludable utilizar otras? Es larga la pregunta. Sí, la tienes en el chat también si te la quieres leer, sí, sí. Porque... La estoy viendo, sí. A ver, esto al final es justo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que, bueno, que en líneas generales es recomendable y es importante que variemos las fuentes de los alimentos que comemos, y sobre todo una cosa que solemos hacer mal los glutenistas es que comemos arroz y maíz y nada más, ¿vale? Entonces, que podemos variarlo, lo que sea aportar variedad es genial, pero lo que tienes que hacer tú personalmente es otro tema, en el sentido de que si tú tienes otra patología digestiva o si tú personalmente, por lo que sea, porque como glutenista no todos toleramos la avena, a lo mejor tú no toleras la avena, los gustos que tengas, es decir, jolín, es que me voy a matar aquí a hacer un día tortillas de sarraceno, otro de avena, otro de mifo y otro no sé cuántos y no me gusta ninguna. Es como, bueno, es que a lo mejor también tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, lo que decía, lo que podamos aportar de variedad siempre va a ser genial, pero por supuesto todo esto se tiene que individualizar a la situación de cada uno. Si es esto, con lo que sea solo tu desayuno, no vamos a poder determinar cómo es tu alimentación de completa, de agradable, de suficiente, de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues esto, que en líneas generales todo lo que sea aportar variedad será genial, pero que habrá que ver qué sentido tiene en tu caso. También preguntan si las latas de conserva como atún, berberechos, etcétera, que no van etiquetadas, si se consideran genéricos.
Y también en la misma preguntan si los quesos tipo García Vaquero, que van envasados en porciones que tampoco van etiquetados sin gluten, también se consideran genéricos. Claro, esto, bueno, en la propia página de la asociación Sí. tenéis el listado de los genéricos, al final es, Sí. o sea, al final lo que, y esto siempre lo transmito de la misma manera, y es que lo veis en la página de la asociación, que tenemos cuatro categorías de alimentos, ¿no? Los genéricos, los convencionales, los con gluten y los específicos sin gluten, y en función de cuál sea, o sea, de en qué categoría sea cada uno de ellos, leemos el etiquetado de una manera u otra, ¿no? Entonces, si es genérico, no buscamos el sin gluten, sino con que no mencione gluten, ya está. Y en el resto tendremos que buscar el sin gluten. Ya está. Bueno, eso, en el de productos con gluten no lo vamos a encontrar, pero ya está. El caso está en que pues esto tenemos que tener bien a mano este listado para saber qué es genérico y qué no lo es. La asociación lo tiene publicado en su página web, hace un montón de años antes de que estuvieran públicos estos listados, lo puse en mi página, y sobre todo ya no tanto por poner que sí y que no, sino sobre todo porque a mí me parecía importante desarrollar esto más allá de una lista, ¿no? El explicar, ¿vale? ¿Qué entendemos por queso tipo García Vaquero, ¿no? O qué entendemos por conservas como atún berberechos de tal, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna manera yo aporto de añadido a los listados que ofrecen las asociaciones, y los podéis consultar ahí. Habrá que ver, pues esto, ¿no? Si está en natural, si está en aceite, si está el ajillo, si está en limón, si está en escabeche, ¿no? Entonces, en función de esto, veremos qué tipo de conserva es. De hecho, he compartido ahora, tenéis en el chat el enlace al documento con el listado de alimentos que tenéis, pues eso, por secciones por distinción de tipos de alimentos, y allí lo podéis consultar, y así con consultas concretas. Y además nosotros ya también lo vamos actualizando, y sabéis que el que tenemos en la web es la última actualización, y que si hay cualquier cambio, pues sabéis que consultándolo allí lo encontraréis. Sí, yo eso también es lo que hago con mis pacientes. Realmente no les doy lo que es un listado así, sino que les paso directamente los enlaces, tanto de los oficiales, o sea, los vuestros como el mío, porque eso es siempre la versión más actualizada. Es decir, al final un papel impreso o un listado, o sea, que es lo que pasaba, ¿no? Antes con la guía de alimentos, cuando solo teníamos la versión en papel, en cualquier momento se queda obsoleta y había que estar mandando, ¿no?, actualizaciones de la lista de alimentos. Al final, bueno, esto sí que lo hemos ganado en ese sentido. Después también, ¿qué más? Preguntan, Dani, de tu parte italiana, ¿conoces una receta tipo torta de harina de garbanzos? Bueno, es que mi parte italiana es argentina, en realidad. Entonces toda la gastronomía que tengo yo es italo-argentina, pero no conozco ninguna torta de harina de garbanzos, lo siento. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más, la escribís ahora, y si no, terminaremos la charla de hoy. Dicen gracias por el enlace. Y también, como sabéis, en la asociación, siempre que tengáis dudas de, pues como decíamos, etiquetado de alimentos, tal, nos podéis enviar un mail a info@celiacscatalunya.org, y también pues os ayudaremos y os daremos la información que podáis necesitar. Y además nosotros, no sé si sabéis, mientras hago tiempo, por si hay alguna pregunta más, aprovecho también, ¿no?, que tenemos el podcast de la asociación, que lo hemos lanzado este año, entonces también ahí os vamos explicando un poco las actividades que hacemos y, bueno, de las campañas y en lo que estamos trabajando. Y nada, nos podéis escuchar si nos buscáis en Spotify y en iVoox, nos encontraréis, buscáis Celiacs Cataluña. Y mientras, tenemos otra pregunta que pone: coincido contigo en que los productos procesados sin gluten no nos ayudan a mejorar el estado del intestino, y que tenemos que recuperar una dieta más natural y sin procesados. Más compro en el mercado y menos en el súper. Por tu experiencia como dietista, ¿qué piensas de las dietas para mejorar el intestino? No sé a qué te refieres con dietas para mejorar el intestino. Es decir, al final sabemos, ¿no?, que hay ciertos grupos de alimentos y sobre todo ciertas frecuencias que van a promover la salud intestinal, pero esto estamos hablando de la salud más bien la del intestino grueso que del intestino delgado, ¿vale? Es decir, cuando hablamos del efecto de
de las carnes rojas estamos hablando de salud colorectal, cuando estamos hablando del efecto de las legumbres estamos hablando de salud colorectal, ¿no? Esto del intestino grueso, que no es donde se encuentran las vellosidades intestinales que están dañadas en las personas glutenistas por el gluten, ¿no? Entonces, que todo bien con esto, en el sentido de que todo lo que sea mejorar las digestiones está bien, pero yo no me metería, a menos que hiciera falta expresamente, ¿no? Imagínate pues, que tienes un sobrecrecimiento bacteriano, un síndrome intestino irritable y que tengas que hacer una estrategia nutricional en un momento dado relacionada con esto, ¿no? Pero más allá de esto, todo lo que sea comer abundantemente fruta, verdura y legumbres, más, si queremos comer carnes, pues que sean más bien blancas que las rojas, o sea, minimizar lo que sea todo carnes procesadas, todo esto va a contribuir a una buena salud digestiva y especialmente lo que digo, ¿no? Orientada a la salud colorectal, por el efecto de la fibra y todo esto, ¿no? Por todas las cosas que sabemos que son de beneficiosas las fibras de estos alimentos o la falta de fibra de ellas, que serían perjudiciales, o sea, perjudiciales menos interesantes. En ese sentido, lo que decía, que va a favorecer lo que es la salud colorectal. Ahora bien, en general, para cualquier cosa, tener una nutrición, una alimentación rica nutricionalmente, variada, equilibrada, suficiente. Y yo también digo lo de suficiente por esto, ¿no? Porque lo que me encuentro generalmente es que la gente come poco. Todo esto va a contribuir a lo que decía, a tener buena materia prima con la que construir nuestros tejidos. Entonces, sí, o sea, no me metería, o sea, no creo que haya que complicarse tanto la vida como, pues esto, ¿no? Que si alimentación antiinflamatoria o que si FODMAP cuando no tiene mucho sentido, o, ¿sabes? Es decir, habrá situaciones en las que haga falta, pero otras, pues, sin más. Tenemos dos preguntas más, que las dos además se refieren a un poco lo mismo. Si estás de acuerdo con tomar probióticos para mejorar el estado del intestino, y también preguntaban si en el caso de los niños lo recomendarías. Esto es un poco lo mismo. Al final sí que es verdad que los probióticos y además ciertas cepas de probióticos están indicadas como partes de la estrategia dietética o nutricional en ciertos casos. Es decir, por ejemplo, después de una ronda de antibióticos, pues lo suyo es tomar algún probiótico. Dependiendo del antibiótico o de la patología por la que te lo hayas tomado, a lo mejor hay alguna cepa más indicada que otra. Pero así como tomar probióticos no parece tener, hoy por hoy, no parece tener mayor interés. Es decir, no nos va a aportar más que llevar una alimentación pues esto, saludable, suficiente, equilibrada, todo esto. De hecho, puede que caigamos en, y esto pasa mucho con el tema de la pastilla de colesterol, puede que caigamos en lo que se llama el efecto halo, básicamente, y voy a ejemplificarlo con el tema del colesterol, ¿no? El de, bueno, pues como de cualquier manera, total, luego me tomo la pastillita de colesterol y ya está. Realmente no se trata de eso, es decir, cuando hablamos de que tenemos problemas de hipercolesterolemia o de hipertrigliceridemia, no se trata de tomarte la pastillita, sino de llevar unos hábitos de vida saludables. Y además esto no solo va por la alimentación, sino que también va por el tema del deporte, el estrés, las relaciones sociales, la exposición solar, bueno, todo lo demás que constituye la salud. Y eso no va de tomarse la pastillita, sino de contribuir todo esto y en el caso de que sea necesario, pues por supuesto, de que pueda aportar algo más, tomar una pastillita de colesterol. Con el tema de los probióticos pasa lo mismo. De nada me va a servir tomar mi probiótico si luego no estoy incluyendo fruta, verdura, legumbre de manera habitual en mi alimentación, claro. Y de hecho, y caemos en este riesgo, en decir, bueno, como ya me estoy tomando los probióticos, pues me da un poco más igual cómo diseñe el resto de mi alimentación. Y también dicen si en el caso de los diagnosticados hace poco tiempo, si es interesante como para recuperar el intestino cuanto antes, si serían aconsejables. Esto, de hecho, cuando he leído la pregunta pensaba, ¿tiene algo que ver en realidad? Porque son cosas distintas, ¿no? Ahí está, es que solemos caer en este error. Es decir, los probióticos son cepas de bacterias vivas, ¿vale? Que nosotros nos tomamos y llegan al colon, es decir, al intestino grueso y colonizan allí, ¿vale? Lo que hacemos es poblar nuestro intestino grueso de bacterias que se sabe que son beneficiosas para las digestiones y demás, o para la salud colorectal del intestino grueso. El problema con las vellosidades intestinales que hay en los inglutenistas recién diagnosticados no está en la salud colorectal, está en el intestino delgado, ¿vale? Entonces, no mejoramos
las vellosidades intestinales a través de probióticos, porque no es donde, las vellosidades del intestino delgado a través de probióticos, porque no es donde hace su efecto. Independientemente de esto, es decir, en ese sentido no es que el probiótico vaya a reparar la vellosidad intestinal, esto no va a suceder. Ahora, que en general hagamos cosas para contribuir a mejorar la salud digestiva, todo bien, pero vuelvo a lo mismo, no me sirve de nada o no carece de mayor interés tomar probióticos cuando no estoy diseñando bien el resto de mi alimentación para favorecer la salud digestiva. No sé si me he explicado, si no lo vuelvo a explicar. Sí. Pero sí, es un error, es un malentendido bastante habitual. De hecho, hace años, no me acuerdo si era en 2014 o por ahí, salió un probiótico de una marca de lácteos, como que era como muy específico para celíacos y tal, y era como, bueno, en sí la cepa, pues, no, o sea, todo bien en que lo tomaran las personas celíacas, pero ni mucho menos sustituye la dieta sin gluten, tampoco los estudios eran tan amplios y tan suficientes como para decir, bueno, los sin glutenistas necesitamos tomar esto, ¿no? Entonces, bueno, y además esto pasa mucho, que siempre buscamos, ¿no? Y a todos nos gustaría, pero es más complejo que esto, si todos buscamos, si existiera una pastillita para tener los efectos de hacer ejercicio, por ejemplo, o sea, anda que no lo tomaríamos más de una por esto, y realmente no. Por supuesto es más complejo en el sentido de que está mucho más relacionado con los estilos de vida que con tomarnos una pastillita, pero tampoco tiene que ser tan difícil ni tanta cosa de estar tomando 1000 cosas. Al final son hábitos, cosas que contribuyen a tu salud y ya está. Vale. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, también por responder a las preguntas que han ido surgiendo. Yo creo que ha sido muy interesante. Y nada, recordaros a todos que si queréis comprar el manual ilustrado del singlutenista, pues este Sant Jordi puede ser un buen regalo para otros o para vosotros mismos. Y nada, muchísimas gracias. Esperamos que os haya parecido interesante. Y nada, gracias a ti por estar aquí, Dani. Gracias a vosotros por invitarme y a todas las personas que habéis venido y las que habéis participado, que yo encantadísima. Muchas gracias. Adiós. Adiós.